Vamos a compartir pantalla y ahora sí, estamos mucho. ¿Qué era la tarea? La tarea era, ¿cierto?, tomar los ejercicios de acá y traspasarlos a pseudocódigo. Vamos a ver todo el tema del análisis, de las condiciones, de los sí si no, vamos a estudiarlo un poquitito, pegarle un repaso. Y vamos a ver cómo sería la estructura de pseudocódigo bien por encima, así como para que todos tengamos una idea común del resultado, para luego pasar a lo que tenemos acá. Vamos a pasar al ejercicio que está acá, que está completo, que está recién subido, calentito, que es un ejercicio de una casa de cambio, que está con el formato viejo. Está bien feo este formato, no me gusta, pero cumple por mientras. Solo tienen que ignorar la parte de la derecha. Pero nos va a servir para lo que nosotros estamos buscando después de esto, que es repasar el sí si no, repasar pseudocódigo y empezar a trabajar con PC. Entonces, bien. Bien campus virtual también. Buen momento para caerse. No se me cayó el internet, ¿cierto? Es el campus. ¿Me están escuchando todavía? Sí. Gracias. Entonces, bueno, bendito sea campus virtual. Debería volver pronto. Si tienen problemas descargando los archivos, me dicen y se los mando por correo o buscamos otra alternativa. Pero por mientras, avancemos. Ya, la tarea era pescar esta guía que está acá, que trabaja con los fundamentos de IFELS, que echaran una leída, que vieran el tema de las condiciones lógicas que están acá, que de todas maneras vamos a conversar de nuevo hoy día, y poder empezar a desarrollar ejercicios de rigid con el tema de las condiciones de sí, sí, no, es decir, condiciones verdaderas y condiciones falsas. Partamos repasando desde lo básico. ¿Qué es un sí, sí, no? La estructura IFELS o sí, sí, no, que es la que tenemos ahí con nuestro rombito querido, ¿cierto? Lo que hace es cumplir una condición lógica. La condición lógica tiene dos componentes, el verdadero y el falso. El falso puede tener más componentes dentro, pero eso ya es otro tema. En la estructura básica solamente existen dos caminos, si se cumple o si no se cumple. Cuando se cumple, se realiza una acción. Esa acción es excluyente de cuando no se cumple. Recordad, siempre. Si yo cumplo, si es verdadero, cumplo A, si es falso, cumplo B. Jamás se puede cumplir A y B al mismo tiempo, con la misma comparación, no tiene sentido. Y obviamente los lenguajes de programación así lo entienden. Como yo les dije, supongo que en la primera clase o segunda clase, los lenguajes de programación trabajan con operaciones aritméticas, operaciones matemáticas y operaciones lógicas. Bueno, estas son las operaciones lógicas. Comparar dos valores. Comparar tres valores. Comparar un texto. Ver si un valor es mayor que X de estándar. Ver si un número es par. Ese tipo de cosas las puede hacer en un computador. Con su estrategia y con sus mañitas, pero las puede hacer. Entonces, con eso nosotros cubrimos la parte de las comparaciones lógicas. Igual nos falta ver una estructura de control que vamos a ver al final de la, o sea, a mediados de la clase, para conversar un poquitito, pero no la vamos a ver tan en profundidad. El detalle del que me di cuenta es que por calendario la otra semana tenemos la prueba. Y eso me asustó. Parece. Sí, yo también me asusté. No les voy a mentir, no pensé que la prueba estaba tan encima. Como que se nos pasaron volando esta semana. No sé si soy muy lento para pasar la materia o qué, pero como que se nos fueron volando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como se supone que en esta evaluación entran las estructuras iterativas, que son las ciclos, pero no se las quiero... A ver, ¿cómo lo digo? Tengo que evaluarlas. No depende de mí, tengo que evaluarlas. Entonces tengo que verlas hoy día. Pero las vamos a ver y las vamos a evaluar en un componente pequeño, es decir, no van a valer tanto dentro de la evaluación porque las estamos viendo muy encima. Que está planificado así, de acuerdo al programa que me entregaron, pero de hecho están para la otra semana. Ojo, están para la semana del 20 y esa misma semana la prueba, porque normalmente las pruebas en programa lo hacían los sábados, pero yo no les voy a hacer una prueba el sábado. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que vamos a ver hoy día por encimita estructura iterativa, para que le echen una leída y va a entrar, pero leve en la prueba. Leve. Onda, va a valer como 2 décimas de la prueba, no voy a hacerlo valer más porque me parece feo. Solo que es necesario que lo empezamos a conocer para poder empezar la otra semana después del 27 con el tema de los elementos básicos de un programa y todo el tema. No les voy a mentir que me duele hacerle una prueba de vuelta el 18, me duele mucho en el alma, porque yo lloraba con esas pruebas, pero como les digo, las fechas no dependen de mí, las fechas a mí me las mandan. El Excel que les compartí es lo que a mí me llegó y son las órdenes que yo recibo de arriba, ahí estoy amarrado de mano. Entonces pido las disculpas desde ya, no pensé que la habían puesto la prueba después del 18, me parece una crueldad tan grande, pero bueno, a sobreponernos. Volviendo a lo que es contenido, porque como que me fui por las ramas donde me acordé de repente de lo de la prueba.
Estamos viendo si no, ¿cierto? Cumple condiciones lógicas. La condición lógica tiene que estar escrita acá al costadito, como lo hemos visto en los otros ejercicios. O sea, como lo vieron en el otro ejercicio. Y siempre tiene que ser una condición lógica. Es decir, yo ahí no puedo escribir un valor. Yo no puedo poner una variable. Por ejemplo, poner 7, un número. Porque no tiene sentido, no estoy comparando con nadie, tiene que haber una comparación. Siempre tiene que salir un verdadero o un falso. Siempre, 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 siempre. Pueden poner una comparación absurda, pero siempre tiene que haber una comparación. Profe, la prueba sería el martes, efectivamente, porque el jueves había gente que tenía topones y cosas raras, entonces las pruebas serían los martes. Es decir, la prueba sería el martes 21 de septiembre a las 7 de la tarde. Ahí se va a abrir la sala un poco antes y se va a cerrar un poco después, pero sería ese martes. Yo lo voy a dejar escrito, porque no se me olvide. Martes 21 de 09. Prueba. 19. Ya. Estábamos con condiciones lógicas. Ya siempre tiene que haber una salida de verdadero o falso. Salida tanto para nosotros como para el sistema. Es decir, no solamente nosotros tenemos que decir, esto es verdadero. No, simplemente tiene que ser para ambas partes. Y para ambas partes es simple. Siempre tiene que haber una pregunta que se debe responder. Que se debe responder con un verdadero o falso. En este caso, 3 es divisible por 2. Se puede responder con un verdadero o con un falso. El módulo de 10 es menor que 7. O sea, el módulo de 10 dividido 2 es menor que 7. Si la respuesta es verdadera, la respuesta es falsa, da lo mismo. Se puede contestar con un verdadero o con un falso. Podemos comparar valores, podemos ver si un texto es igual a otro también, que eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a trabajar más adelante, ¿verdad? No podemos hacer ese tipo de cosas. Siempre tienen que entregar un verdadero y un falso. Esa es nuestra regla, nuestro cumplimiento, por decirlo así. Es lo que nos exige. ¿Ya? Luego pasemos a verlo en la práctica. Tenemos un ejercicio, ¿cierto?, que quedó de tarea, que para un número ingresado por el usuario puede determinar si el número es par o impar y mostrarlo por pantalla. Para calcular paridad utilizarán el operador llamado módulo, que cual entrega el resultado de la división entre dos. A módulo B da C. En este caso es 1, en este caso es 0, en este caso es 3. Pero el valor a lo largo es simplemente el resto de esta división. Yo creo que eso ya lo tienen que cachar. Pasamos a nuestro análisis, repasar de nuevo la descripción del problema, entradas, procesos, salidas, el número a ser analizado, la respuesta obtenida de la paridad, leer el número, determinar si es par o impar, mostrar por pantalla resultados. Los procesos, recuerden siempre de manera macro, siempre tratar de hablarlos de lo más general, porque leer número, determinar si es par o impar. ¿Cómo se determina? Problema tuyo en el futuro. En el análisis no va eso, en el análisis general. Tenemos un problema así, ¿cómo lo vamos a resolver? Separémoslo en parte general y después lo vamos a achicar. La estrategia de comerse el elefante a bocaditos, que se dice por ahí. Y finalmente mostrar por pantalla el resultado, eso, mostrar, ¿cómo lo vamos a mostrar? Tenemos que pasarlo por una ventana, imprimirlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, no sé, eso se ve adelante. Nosotros no nos preocupamos de eso. Y luego pasamos a nuestro origen, ¿cierto? Leer datos, determinar si es par o impar, mostrar por pantalla. Leer datos, determinar si es par o impar, mostrar por pantalla. Esto viene calcado de arriba, siempre, 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 siempre. En segunda posición ya empezamos a bajar. El leer datos, recuerden que se separa en print y en read, porque el primer mensaje va a ser para que el usuario sepa qué está haciendo. Es decir, el mensaje que aparece es ingrese el número, ingrese tanto, para poder determinar tanto. Es un mensaje que el usuario pueda entender. Que ustedes como usuarios, imagínense, siempre ustedes encendiendo el programa. ¿Qué les gustaría leer? Aparte de, tienen todo el semestre aprobado y tienen el título en la puerta de la casa. Fuera de eso, ¿qué les gustaría leer al encender el programa? ¿Qué instrucciones les gustaría que el programa les diera? Siempre hay que ponerse en ese papel. Mientras que en otro lado de la salida, separé los prints por separado. Primero un mensaje que diga el número S y después el resultado per se. Pero esto más que nada para que se vea bonito. Que es lo ideal, pero no es obligatorio tampoco. Y bajamos también el nivel de determinar si es par o impar. ¿Cómo se determina si es par o impar? No sé por qué cambié el texto acá, pero bueno, ya lo hice. Mi internet de conexión es inestable, me dice. ¿Se me escucha muy cortado, chicos? ¿O se escucha bien? ¿Se escucha bien? No he tenido problema hasta ahora. Es que me apareció un mensaje Zoom que me dice que mi conexión es mal. Me asusté. Le había cortado la música. Ahí sí. Y así llego a estar muy cortado, avísenme, chicos, por favor. Para... No sé qué puedo hacer al respecto, pero algo haré al respecto.
Determinar paridad, ¿cierto? Baja, se establece nuestra condición lógica, el número módulo 2, porque para comprobar si un valor es par tenemos que dividirlo por 2. Si nos da resto 0 es que es par, si no es que es impar. Entonces, el número dividido en 2 me da 0. Si esto es verdadero, se guarda como paridad, es decir, la respuesta es que es impar. Si es que no, si no es par, solo puede ser impar. No tenemos otra situación, no tenemos un punto medio acá. No es que podamos decir, no, que hay, está par, impar y Juan. ¿No hay ningún Juan? No, no hay ningún Juan. ¿Y Juan? No está el estado Juan, está par impar. Entonces aquí simplemente un verdadero y un falso. Si es que hubiera un tercer estado, tendríamos que sacar otro sí sino desde acá, que es como lo que vimos en el otro enunciado. Y finalmente mostrar por pantalla, el resultado es respuesta. Si se dan cuenta, y esto es como lo más importante que quede claro, aquí tenemos la variable respuesta con par y acá tenemos la variable respuesta con impar. ¿Por qué estas variables no se pisan entre sí? ¿Alguien me lo puede decir? Porque son excluyentes. ¿A qué te refieres? Más en chileno. Que si pasa uno no puede ser otro. Efectivamente. Si es que esto es verdadero, solo se toma el camino de acá. Recuerden que nosotros recorremos nuestro árbol así. Nos paramos acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Volvemos a subir. Vamos al mismo nivel a la derecha. Bajamos, bajamos. Normalmente haríamos esto sin mirar. Acá, 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 acá y acá. Esto de aquí nos dice no. O tomas este y vuelves al siguiente nivel superior, o tomas este y vuelves al siguiente nivel superior. No puedes tomarme los dos caminos porque yo no te voy a dejar. Eso es lo que está haciendo el ROM, impidiéndonos recorrer las dos partes. Entonces, si el número es divisible por dos, iba a decir por cero, anda clarito. Si el número es divisible por cero, esto explota, se nos funde. De pedagogía matemática se ponen a habilitar y de ciencias físicas probablemente envíen algún correo quejándose. Si el número es divisible por 2, es un número par. Si es un número par, se guarda la respuesta par. Y en el momento en que nosotros guardamos la respuesta par, ya salimos de aquí. No podemos entrar esta parte. Nosotros tomamos esto de acá y volvemos a subir. ¿Ya? Por otro lado, si el número es falso, ocurre lo mismo, pero hacia la derecha. Es decir, nosotros tomamos el camino de la derecha, guardamos el impar, pero no podemos acceder a lo de la izquierda. Directamente pasamos acá. Nos dice, no, no cumple esto, no puedes pasar. Entonces se va para acá. Vuelve a subir, ¿cierto? Y finalmente mostramos el resultado por pantalla. Hasta aquí, ¿alguien perdido? ¿Alguien perdido? Que me diga al tiro. Vamos matando las dudas. Vamos dejando todo limpio. Igual van a repasar el jueves con Joaquín, pero mientras más limpio, mientras más consulten, mejor. ¿Las tareas son con notas o son como... O sea, son con notas o no? Mira, con notas directas no son, pero, como siempre, los alumnos que suben las tareas y que trabajan y participan en clases tienen más consideraciones en caso de que tengan alguna mala nota después a final de semestre. Ah, ya, vale, gracias. Yo creo que el mensaje queda implícito. Ya, ahora veamos cómo pasar estos pseudocódigos. Si van teniendo dudas o cualquier cosa, por favor, interrúmpanme. No quiero que vayan quedándose con materia atrás. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, nosotros ya vimos que partimos acá arriba, ¿cierto? De hecho, vamos a sacar la pantalla esta y la vamos a llevar por otro lado. Y vamos a ir viendo paso por paso. Tenemos nuestro algoritmo. Entonces, ¿cómo lo vamos a recorrer? Nosotros lo vamos a recorrer desde arriba hacia abajo, desde lo más a la izquierda posible. Es decir, vamos a partir por programa, luego vamos a bajar, bueno, recuerden que esto lleva slash o diagonales, porque son mensajes de texto que el computador no entiende. Y como no lo entiende, los marcamos con slash, que significa comentario. Significa que el computador se salta esa línea de código cuando nosotros entramos con los lenguajes de programación más densos. De verdad. Nosotros vamos desde acá, 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 ¿cierto? Vamos bajando siempre lo más a la izquierda y luego al siguiente a la derecha. Pero siempre lo más a la izquierda que podamos, que nos deje nuestro algoritmo. Entonces, leer datos, que es print de este número. Recuerden que el texto siempre va entre comillas, lo que es texto.
Lo que no son variables va entre comillas. Siempre destacable. Y luego tenemos nuestro read, que es num. Num es una variable, significa número abreviado. Como es una variable, se me pegó esta cosa. Como es una variable, no va entre comillas, va simplemente así. Y nos permite a nosotros almacenar la respuesta de parte del usuario dentro de la variable. Luego pasamos al siguiente, que no está a esta altura, si se dan cuenta, no está a la altura de este, está a la altura de la entrada. Entonces tenemos que volver y poner desarrollo. Luego vamos a comparar y guardar respuesta. Determinar paridad. Y ahora ponemos la condición. Si num mod 2 igual a 0, el único cambio que recibe esto desde nuestro diseño hacia nuestro pseudocódigo es el hecho de que borramos los signos de interrogación, porque ya no está el lenguaje humano, y le ponemos el sí. Recuerden, nosotros estamos aquí con la estructura sí, sí, no. Entonces tiene que ir el sí, marcadito, con mayúscula, en negrita. Aquí quede bien claro. Con negrita, en mayúscula, con letra 72. ¿Por qué desapareció mi sí? Sí, me sirve. Dejar bien marcado dónde está el sí, porque esto nos va a establecer a nosotros, cuando nosotros pasemos a código, a pseudocódigo, dónde la condición inicia. ¿Ya? Entonces siempre tiene que estar golpeado, marcado. Ustedes van a decir, ya estoy exagerando. Puede ser, estoy un poco exagerado, pero la idea se entiende. Guardar paridad. Dentro de guardar paridad, ¿cierto? Porque estamos yendo hacia la izquierda, entonces, igual. ¿Cuál es la diferencia entre la flechita que está aquí y la comilla y el igual que está acá? En la práctica, ninguno. En la práctica, ninguno. Ninguno, ninguno, ninguno. Simplemente existe. Eso, sí. Puede ser un igual o puede ser... Bueno, puede ser esto. Pero a la larga el objetivo es el mismo, apuntar hacia el valor de la izquierda. Solo que en los lenguajes de programación formales, la flechita no existe. Entonces, mejor que se acostumbren al tiro con el es igual, pero si en pseudocódigo lo quieren hacer con la flechita, no hay ningún problema. El resultado es el mismo. ¿Ya? Luego, terminamos el sí. Volvimos arriba. ¿Qué nos toca? Nos toca a nuestro amigo si no. El si no no tiene una condición al lado por sí solo. Recuerden, el si no es solamente el caso falso del sí anterior. Entonces, nos vamos acá. Así. Guardar imparidad. Recuerden que las mayúsculas aquí son importantes, que son muy sensibles a las mayúsculas del lenguaje de programación. Entonces, ojo con eso. Guardamos, ¿cierto?, nuestro impar, que es lo que corresponde acá. Salimos y salimos del sí. Como salimos del sí, de nuevo marcamos el cierre. Obviamente esto no tienen que escribirlo así con mayúsculas ridículas en la prueba, pero es para que ustedes lo vean ahora. Fin sí. Estoy gritando. ¡Sí! Una vez que eso está hecho, bajamos. ¿Hasta qué altura? ¿Hay algo más a la derecha acá después del sí? No. Volvemos a subir. ¿Hay algo acá a la derecha? No. Entonces volvemos acá. ¿Hay algo acá a la derecha? No. Volvemos acá. ¿Hay algo acá a la derecha? Sí. Salida. Entonces al nivel del desarrollo escribimos salida. ¿Qué tienen las salidas? Bueno, la salida en este caso. ¿Qué tiene la salida? Mostrar por pantalla. Eso me fue para arriba porque el texto es muy ridículo. Vamos a achicar este. Ahora es el 36, que le ibas a entender igual. Entonces, ¿qué es eso que dice Finzi? El fin sí es el fin del sí. Básicamente, Ay. el sí llega hasta aquí. Toda esta es la estructura de control. Ah, igual. ¿Se escribe sí o sí eso o es como para saber que ahí termina? No, no es necesario, pero es para que ustedes se aseguren y tengan ordenados sus códigos, porque ocurre mucho que se pierden en dónde empieza y dónde termina una condición.
Entonces el fin sí en el pseudocódigo no molesta, suma bastante. Ah, ya, gracias. Luego, mostrar por pantalla. ¿Qué vamos a mostrar por pantalla de acuerdo a esto? Print. El texto entre comillas. Siempre entre comillas. Y siempre los print y los read entre paréntesis. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Ay, ¿por qué están aquí? Está slash. No corresponden porque esto es una acción del nivel de sentencia. El nivel de sentencia nunca va con slash. Rest. Con inglés bien marcado. Y tenemos nuestro pseudocódigo listo. ¿Dudas hasta aquí? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. El nivel de sentencia no es necesario que todos tienen que ir al mismo nivel. En pseudocódigo, ¿Cómo no te entendí? como que al mismo nivel como se hace, por ejemplo, en entrada, desarrollo y salida. No es Que tú necesario te que refieres, queden. que tú refieres que estos queden, por ejemplo, ya estos tienen 3 tabs hacia el lado, este tiene como 5, entonces está como muy para adentro y deberían de estar como todos en la misma línea, una cosa así. Sí, sí, eso me refiero. Ya. En este caso no. ¿Por qué? Porque lo único que significaría es que nosotros tenemos que meter más para adentro. ¿Cierto? Porque esto no les podemos sacar del nivel de complejidad porque tienen entre medio el texto, que el si no, que el otro determinar, entonces tienen más componentes. Y ahí como que nos queda un poquito feo. Sí, pero... Ahora, si a ti te acomoda dejarlo todo al rincón, no tengo ningún problema tampoco. Es decir, que esto quede ahí. Decir ya, los 6 tabs corresponden a mi nivel de sentencia. No hay ningún problema. Si te acomoda más, lo haces así. ¿Ya? Ahí tienes que, bueno, no solo tú, todos los que están viendo esto, que si prefieren verlo así o prefieren verlo así, la cosa es la misma, de cara a cómo lo entregan y cómo yo lo voy a revisar. Porque la verdad que lo que estamos diciendo es que están ordenados desde la salida, muchos por pantalla y todo. Entonces no va a cambiar en el método de evaluación, porque no se preocupen por eso. Háganlo como ustedes les acomode más. Que a la larga es lo importante. Sí, la gracia es que ustedes lo entiendan, lo procesen y lo almacenen. Llevaba como mucho tiempo sin tomar bebida, extraño. ¿Alguna otra consulta con esto? Ahí tenemos nuestro pseudocódigo, que obviamente se los voy a subir al campus para que puedan hacer las comparaciones pertinentes, decir, yo tengo este pseudocódigo. ¿Qué tengo diferente? Este se me fue muy para adentro, me falta un texto, me sobró esto, y cosas así. Porque este código es textual desde acá. Más allá del tema de los espacios que conversamos recién, no debería haber ninguna otra diferencia. Si tienen otra diferencia, consúltenla por Discord o asimilenla a ustedes, dependiendo. Si ven que la pueden asimilar a ustedes y decir, aquí está mi error, bacán, significa que van entendiendo súper bien. Y si no, si les cuesta un poco más ver ese tipo de cosas, porque no todos aprendemos a la misma velocidad las mismas cosas, consulten con confianza. Para eso está el Joaquín, para eso estoy yo, en especial esta semana, que si bien asumo que la otra semana están tapadas pruebas, porque calendarios, conforme vayan estudiando les van a salir estas dudas. Entonces, es importante. Profe, Dime. ya me preguntó por qué los niveles de sentencia no llevan el slash, o sea, el doble slash. ¿Cómo te escuché con un poquito de eco? No te entendí bien. Alguien preguntó por el chat de que por qué los gracias. últimos, los niveles de sentencia no llevaban el slash. Ya. Disculpa, Gerard, por no leerte, como que cerré el chat y se me olvidó abrirlo. Y gracias, María José, por avisarme. ¿Por qué los niveles de sentencia no llevan los slash? Los slash representan comentarios. ¿Qué significa eso? Que nuestro lector, o sea, nuestro compilador, no me quiero meter con el tema del compilador, de cómo funciona, pero básicamente lo que se encarga de tomar nuestro texto, nuestro código, y hacerlo funcionar, por defecto se salta las líneas que tienen slash, se saltan los comentarios, porque son comentarios para el lenguaje humano, es decir, para nuestro entendimiento. Si nosotros les ponemos estos slash a nuestras condiciones lógicas, a nuestra asignación de variables, o a nuestra lectura y escritura, al tratar de procesarlo, el lenguaje de programación se lo va a saltar. Va a decir, no, no tengo que hacerlo. Entonces, cuando ustedes quieran ejecutar su código, no sé, pues si yo pongo el read acá, o sea, el read con slash, va a aparecer un mensaje que diga ingrese número y va a tirar para acá. Y va a decir el número es
Probablemente va a decir un número par porque va a guardar un 0 por defecto. Entonces va a decir, ingresa el número e inmediatamente va a aparecer el número par. Porque el leer ya no está dentro de la estructura lógica del programa. Esto ya se lo saltó. Dijo, no, aquí hay un doble slash, no, yo aquí no trabajo. Esa es la idea. No sé si se entendió ya. ¿Sí? Bien. Se nota que mucho tiempo sin tomar vida estoy como corriendo. Profe, Dime. ahora, si es el caso de que en la prueba tuviéramos que hacer así el esquema y tuviéramos que también utilizar el si no, ¿cómo le colocaríamos en el num mod 2 igual 0? ¿Eso se inventa o es de La repente condición, la condición lógica va a depender del problema en sí. Porque, por ejemplo, si estuviéramos calculando notas y yo les pidiera que me dijeran si el alumno está aprobado o reprobado, ahí tenemos que ver si la nota es mayor que 4, ¿cierto? Sí, Ya, pero pues, eso entonces ahí es la... como, Dime, no, dale. pero eso es como algo que está establecido o uno lo modifica así dependiendo No, cada problema es distinto. Todos siguen la misma estructura lógica, una comparación, que nos va a decir si esto es verdadero o es falso. Pero la condición va a cambiar de ejercicio a ejercicio. De hecho, ahora vamos a ver otro que no tiene nada que ver y van a ver que cambia totalmente el funcionamiento. Que mantiene la misma lógica, pero cambia totalmente el funcionamiento. Y de hecho ahí vamos a repasar cianidado y todo el tema. Pero antes quiero ver si es que hay más consultas con esto. Si alguien quiere preguntar algo más, bacán, y si no, pasa malo. Le echamos una mirada, lo estudiamos y todo el tema. ¿Por qué en la parte de abajo del desarrollo en nivel de sentencias no llevaba mayúsculas la primera? Dice ¿Dónde? respuesta par, respuesta impar. Está en el minúsculo. ¿Tú te refieres que esto tendría que estar en mayúscula? ¿Eso es como uno lo quiere colocar o es necesario que esté en minúscula? No, depende de lo que tú quieras, pero siempre recordar que si esto está con mayúsculas aquí, tiene que estar en mayúsculas acá y tiene que estar en mayúsculas acá. Si una es mayúscula, todo eso es mayúscula. ¿Ya? En el momento en que una no es mayúscula, no es la misma variable. Que cuando yo estoy leyendo pseudocódigo puede pasar, pero cuando empecemos a trabajar con lenguaje de programación para la segunda prueba, con lenguaje de programación de real, no puede pasar porque no les va a tomar. Vamos a pasar entonces, si no hay más consultas, vamos a pasar al siguiente ejercicio que dejé en Campus. ¿Campus se dignó a volver a funcionar la vida? ¿Dónde está? Base de datos. No. Voy a entrar a base de datos. Programación. Ahora sí. Semana 2, les dejé un ejercicio acá. Sí, no, en casa de Cato, porque no tiene sentido que haga el tema de iteraciones, porque no quiero que se mareen con las iteraciones y todavía estamos con los ciclos. Bueno, aquí tenemos el ejercicio RG que está completito, está con análisis y desarrollo hecho por mis manos, así que muy probablemente tenga algún error. Donde nosotros vamos a resolver un problema que ya no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Y ese es el principal problema que tienen los ejercicios de programación. Que pueden ser de tantos temas diferentes como imaginación tenga el profe. Entonces ustedes tienen que saber establecerse en otras posiciones, manteniendo siempre la idea de que la lógica es la misma. Por mucho que el ejercicio se dé 70 vueltas, la prueba va a tener condiciones, puede que 2 o 3 validadas una dentro de otra o por separado, asignaciones, cálculos matemáticos y mostrar contenido por pantalla. No puede haber nada más. Como no puede haber nada más, esta cosa está como que... ¿Qué onda? Esto es extraño. Bueno, perdón. Sí, soy muy disperso. Entonces, siempre traten de mantenerse dentro de esa lógica. Nunca, por mucho que el ejercicio parezca que se va por las ramas, siempre tiene que estar centrado en eso. Siempre van a haber comparaciones que nosotros tenemos que realizar para resolver nuestro problema. Entonces, el ejercicio puede tener muchas cosas para marearlo, como vamos a ver después, porque les voy a dejar una prueba también habilitada en el campus, para que vean de los semestres anteriores. Los ejercicios van a buscar marearlo.
porque tienen que estar establecidos en un caso real, y si usted trabaja en la comprensión lectora y todo lo que quiera. Pero nunca se va a salir de eso, de que siempre son comparaciones con valores o con texto. En este caso con valores, porque estamos de hecho en la primera prueba, así que no se mareen tanto con ese tipo de cosas. Bueno, comenzamos. Dice, considera una casa de cambio que necesita un sistema informático para realizar los cambios de monedas. El sistema debe recibir como ingreso el monto a convertir junto con el tipo de cambio a realizar a través de una pantalla de selección. Como salida debe entregar el monto convertido a la moneda seleccionada por el usuario. Dentro de las monedas permitidas está el dólar, el euro y el yen japonés. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Por dónde empezamos? Mi consejo es que esto lo peguen en un texto y activen los comentarios. Es decir, vamos a identificar primero el problema. Nuestro primer paso siempre tiene que ser identificar el problema. Necesito un sistema informático para realizar los cambios de moneda. ¿Será este nuestro problema? ¿Será otro? Vamos a meter más zoom para que lo puedan ver mejor. ¿Esto? Vamos a dar un poquitito. ¿Cuál será nuestro problema a resolver? Los escucho, los leo. Ahora sí los leo. Abrí el chat, que lo tengo aquí. Tírense al agua nomás. Mejor equivocarse ahora que equivocarse la otra semana. ¿Cuál puede ser el problema en general? Lo he dicho en una frase, en una o dos en una de oraciones, más no, que tenemos que resolver. ¿Qué nos están pidiendo? Cambio de moneda. Ya. Para ser más específico, un sistema informático que se encargue del cambio de moneda. No nos metemos más allá. Entonces, esto de acá es nuestro problema a resolver. Necesita un sistema informático para realizar los cambios de monedas. Necesita, solicita. Palabras que nos hacen entender que hay un problema, que nos están pidiendo algo. Entonces, gracias a eso nos fijamos. Necesita un sistema informático. Ah, ese es el problema. Así tenemos que trabajar. Entonces, nos vamos a los comentarios. Problema. Entonces, ahora cuando nosotros nos vayamos acá, problema. Ah, está marcado en rojo, ¿verdad? Que este era el problema. Y así no tienen problemas de no sé, que están haciendo una cosa, se ponen a hacer otra y se les olvida. Porque puede ocurrir entre el mareo de la prueba, diferentes tipos de acciones, entonces lo tienen guardadito. Después, el sistema, bueno, no lo voy a leer yo. Ustedes díganme cuáles creen que pueden ser las entradas del problema. ¿Los montos? Ya, ¿y qué más? Porque claro, el monto... O sea, ¿qué moneda se quiere cambiar? Exactamente. El monto y el tipo. El sistema debe recibir como ingreso, recibir, leer, procesar, analizar. Cosas que nos dicen, estamos recibiendo algo, estamos haciendo cálculos de... Recibe como ingreso el monto a convertir junto con el tipo de cambio a realizar. Monto a convertir junto con el tipo de cambio a realizar. Nuevo comentario, entradas. Entonces ahora nuestras entradas están marcaditas. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles serán nuestras salidas? Este ejercicio está súper masticado, pero igual nos ayuda a entender. ¿Cuáles El serán monto a nuestras salidas? convertir. Monto convertido en la moneda seleccionada por el usuario. Exacto. La segunda opción. El monto a convertir en la moneda seleccionada por el usuario. Aquí estoy clarito. Como salida de... Si bien los ejercicios de prueba, que después les voy a mostrar uno, no son tan así textuales, sí, porque nos ayuda a entender un poquitito el paso a paso. Entonces, comentario, salida. Y obviamente aquí no vamos a encontrar el paso a paso, porque es difícil encontrar el paso a paso. El ejercicio más adelante se tiende a ver más, pero acá no están. Pero con esto ya nosotros podemos empezar a armar nuestro eje, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la típica tablita, ¿cierto? Tenemos una tabla que es de 3x2, donde tenemos nuestras entradas, procesos, salidas, en pantalla de entradas.
Condiciones. eh, con- y pantalla salida. Tenemos nuestra típica tablita, ¿cierto? Y arriba va la descripción del problema. Bueno, en este caso, la descripción del problema, ¿cuál es? Necesito un sistema informático para realizar los cambios de moneda. Se debe realizar un sistema informático, un sistema puede ser algoritmo igual, ahí usted, que permita el cálculo de cambio de monedas, ya sea, entre dólares, euros y yenes. Listo. ¿Esto nos dice cómo solucionar el problema? No nos dice nada de cómo solucionar el problema, pero les ayuda a ordenar la cabeza de cara a entender el problema. A decir, esto es lo que tengo que solucionar. Este es el problema que me están tirando. Y ustedes van a decir, ya, pero ¿cómo repetir lo mismo que está arriba? Sí, pero en la prueba deja de ser tan trivial porque los nervios juegan en contra. Entonces, es bueno que siempre den este paso primero, resolver qué tipo de problema ustedes tienen que resolver. Entenderlo, saber que está ahí. Primer paso. Luego, entradas, procesos, salidas, pantalla de entrada, funciones, pantalla de salida. Como siempre, las funciones están chiquitas y como están chiquitas, no las trabajamos. Ahora, entradas. ¿Cuáles serán los datos que nosotros vamos a recibir? Bueno, ya, corrijo, ya los vimos acá. Son el monto a convertir junto al tipo de cambio a realizar. Entonces nosotros tenemos que recibir una variable que evidentemente se va a llamar monto total a convertir. Ya. Me faltó algo acá, pero bueno, lo conversaremos. ¿Y cómo vamos a guardar el tipo de cambio si tenemos entre tres? ¿Cómo lo harían ustedes? Porque podemos poner que es tipo cambio. Tipo cambio. Tipo de cambio a realizar. ¿Pero qué nos dice eso? Porque ahora tenemos que llevarlo a la pantalla de entrada. ¿Cómo lo va a ver el usuario? La primera parte es sencilla, porque simplemente ingrese el monto a convertir. Recuerden siempre nuestras queridas comillas, ¿cierto? Y luego tenemos nuestro espacio de guiones bajos que nos dice aquí un texto. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué tiene que ingresar el usuario? El tipo de moneda. ¿Pero cómo? Es decir, si ustedes fueran el usuario, ¿cómo ingresarían el tipo de moneda? ¿Escribirían yenes, euros? ¿Hay otra forma más segura de hacerlo? ¿Con celdas? Son, no sé, ¿A qué te refieres con celda? como con opciones ya preestablecidas. Ya, sí, precisamente. Pero ¿cómo lo llevaríamos aquí? Que solo tenemos texto. O entre paréntesis por las que puede elegir. Algo así. Exactamente. Complementa tu respuesta con la de Yaroff que dice designándole un símbolo a cada moneda. Puede ser una alternativa. ¿Qué símbolo en específico? El de cada moneda, ¿no? Es decir, que yo ingrese pesos, ni siquiera sé cómo se hace el euro. Entonces igual está difícil. Ingrese peso, signo euro, signo yen. Porque el signo del yen es como una Y con dos rayitas. El tema es, si el usuario no sabe ingresar los signos, se complejiza el problema. Tenemos que llevarlo a lo sencillo. No tratemos de darnos tanta vuelta. ¿Y Entonces cómo opción 1, hacemos opción eso? 2, opción 3, algo así. ABC. Exactamente. ABC, 1, 2, 3. Quedémonos con eso, con lo sencillo. ¿Y cómo va a saber el usuario qué letra corresponde a cada cambio? Simple. ¿O qué número corresponde a cada cambio? Nosotros se lo explicamos. Decimos, ingrese A para euro, B para yenes
y C para dólar. Las tres opciones cubiertas. Ya el usuario no se puede salir de ahí. Y si se sale, es culpa del usuario, no culpa de ustedes. Aquí ya existen, como les dije en clases anteriores, procesos de validación donde nosotros nos aseguramos que el usuario no puede escribir algo mal. Pero como es mucho trabajo, porque ustedes están recién empezando, asumimos que el usuario va a escribir todo bien si es que nosotros le establecemos bien los rangos. Es decir, si yo le digo ingresa A, B o C, jamás va a escribir otra cosa que no sea A, B o C. Nosotros estamos con esa lógica, es decir, ya, nunca se equivoca. Y eso en la realidad jamás ocurre porque el usuario siempre se equivoca, pero estamos en una realidad perfecta donde el usuario no se equivoca. Entonces, como nosotros ya le dijimos, ingresa A, B o C, nosotros ¿qué tenemos que comparar después? Simplemente A, B o C. Puede ser A, B o C, puede ser 1, 2 y 3, puede ser E para euros, Y para yenes, D para dólares. Todo va a depender de cómo ustedes quieran resolverlo. Puede ser que a alguien le guste, no sé, el teclado QWERTY, Q, W, E. Es irrelevante de cara a la solución del problema, pero es relevante de cara al usuario cuando tenga que probar. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende por qué nosotros optamos por letras y por números? Muy bien a los tres que lo dijeron, muy, muy bien. Porque precisamente la salida más cómoda. ¿Dudas con esto? ¿De por qué esto está con letras y cosas así? ¿No? No es que, no es que lo esté ignorando, estoy mirando las cámaras que las tengo a la derecha. ¿Y por qué parece que estoy mirando a la izquierda? Tengo la cámara puesta. No, estoy mirando a la derecha. Me voy a meter a la izquierda. Ya. Me vienen los impulsos de idiotes. Tenemos las entradas listas. Pasemos a la salida. ¿Cuáles van a ser las salidas? Ah, verdad. Las salidas deben entregar el monto convertido a la moneda seleccionada por el uso. Es decir, monto convertido. Monto total convertido. Simplecito, existe monto y monto convertido. ¿Le pueden poner un nombre más corto como M y MC? Sí, pero en monto y monto convertido son más directos. Porque ustedes van a tener que leerlo a cada rato y se les van a terminar interiorizando. Entonces tenemos nuestro monto convertido, que es el monto total convertido. ¿Hay alguna otra salida? No. Ahora, ¿cómo vamos a mostrar esto acá? El total luego de la conversión es D y nuestro espacio en blanco, que en este caso no va a ser espacio en blanco porque tenemos variables. Ahí. Y es la variable monto convertido. Recuerden, el texto plano, el que no es una variable, va entre comillas. Texto plano, comillas. Las variables no van entre comillas, tanto para imprimirla como como para recibirlas. Jamás van entre comillas. ¿Ya? Bien claro quiero eso. Las variables jamás entre comillas, porque si no, no las toma el texto. O sea, las toma como texto. Entonces no llegamos al valor que está guardado adentro. Luego, en la parte de procesos. ¿Cuáles van a ser nuestros pasos? Así como lo hemos estado trabajando hasta ahora. Los escucho, los leo. No entendí la pregunta que hizo. ¿Cuáles son nuestros procesos? Recuerden cómo fueron haciendo la tarea. Sí, vamos a ver la tarea. Recibir monto. Ya. Recibir monto. Monto. ¿Qué más? Recibir el tipo de cambio.
Ya. Puede ser más simple todavía, leer datos. Porque esto va a abarcar los dos. Sería como el cierre de lo que ustedes me dijeron. Así que bien. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer con los datos después? Convertirlo. Ya. Inversión. Esto igual como dice Joaquín por el chat, puede ser procesar datos. Ambas aplican porque a lo largo el resultado es el mismo. Y luego, ¿qué vamos a hacer una vez que realizamos la conversión o procesamos los datos? Mostrar por pantalla. Exactamente. Mostrar por pantalla. Y listo. Se acaba de hacer una arroba con el... Ah, que se me cambió inglés. Me ha ilusionado. Que estoy sin arroba porque no puedo hacer el alt 2 porque, bueno, cosas de tecla. Perdón, me fui de nuevo. Estos son los procesos. Los procesos, recuerden que son nuestras etapas generales. Leer datos, realizar conversión, mostrar por pantalla. Si tuviéramos que hacer más pasos entre medio, realizar conversión, calcular el IVA, por ejemplo, que tuviéramos aparte de realizar conversión, calcular el IVA. Porque, no sé, cobramos el IVA por algún motivo. Realizamos la conversión, calculamos el IVA, mostramos pantalla. ¿Cómo calculamos el IVA? ¿Cómo realizamos la conversión? Ah, problema del Felipe del futuro. Nosotros no nos preocupamos por eso, porque no nos interesa. No es nuestro problema por ahora. ¿Ya? ¿Dudas con esto antes de pasar a lo siguiente? Bueno, las funciones están chiquitas, entran en la segunda prueba, así que no está. ¿No hay dudas? Si no hay dudas, pasamos entonces a ver el ejercicio que precisamente tenemos hecho, que estamos haciendo. Y vamos a ir viendo rápidamente el pseudocódigo. Entrada, desarrollo, salida. Aquí tenemos lo mismo. Recibir total, recibir tipo cambio. Echamos una lámina por encima, construir un algoritmo que permita cambiar moneda entre pesos a dólares, lleno de oro, según decía el usuario. También está otro tipo de pequeña descripción. Las descripciones no siempre son iguales. Lo normal es que hayan tantas descripciones como alumnos hayan dentro de una evaluación o dentro de una sala. Es decir, yo ahora debería tener 6 descripciones distintas, fácilmente. Y es por eso que copiar en programación tiende a ser súper complejo, porque hay tantas soluciones siempre como cabezas pensantes dentro de una sala. Ningún problema tiene solo una solución. Entonces, eso es por lo menos interesante. De hecho, aquí está otro tipo de solución que está con los números en vez de con letras. Tenemos el monto y el tipo cambio. Recibimos el total, recibimos el tipo cambio, determinar el cambio calcular y entregamos monto. Luego, la salida del monto obtenido, ¿cierto? El monto a entregar es tanto, ingreso el monto a convertir, ingreso tipo cambio. 1 para dólares, 2 para euros, 3 para yen. Que lo único que va a cambiar es el orden y lo que ocupamos. A para euros, B para yenes, C para dólares. 1, 2 y 3, y a cada uno 3 a veces. No cambia nada más. Lo importante es qué nosotros vamos a hacer con eso. Y aquí les voy a mostrar, y aquí es donde ya empezamos a jugar de una forma un poquitito más entretenida con las condiciones. Empezamos a descubrir otras utilidades que tiene. Tenemos leer monto, leer tipo de cambio, determinar cambio y calcular y entregar resultados. Que sería lo mismo que leer datos, realizar conversión o realizar cambio y mostrar por pantalla. Me vinieron a visitar, siento a mi gata en la espalda. Entonces tenemos nuestros pasos, igual como los tenemos en nuestro análisis. Aquí está el cual. Y empezamos a bajar. ¿Qué es leer el monto? Bueno, aquí me lo comí porque no tenía espacio, pero es un print, ingrese monto. Read monto. Print, 1 para dólares, bueno, aquí ingrese 1 para dólares, ingrese 2 para euros, ingrese 3 para yenes. Luego read, en este caso tipo cambio, cambio, que sería en nuestro caso tipo cambio. Es lo mismo, solo que cambia el nombre de la variable. Y tenemos nuestra lectura. Esto es tal cual, siempre. Toda lectura de datos es print, read, print, read, print, read. Porque el usuario tiene que saber lo que estamos leyendo. Siempre, 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 siempre. Hay algunas excepciones que vamos a ver cuando empecemos a trabajar con sensores, pero lo normal es que si nosotros le estamos pidiendo un dato al usuario, el usuario entienda que le estamos pidiendo.
Hay usuarios que no necesitan que nosotros les digamos que estamos pidiendo, pero de nuevo, eso lo vamos a ver después, como el entorno. Entonces nosotros imprimimos un mensaje, leemos, imprimimos un mensaje, leemos. Siempre tiene esa estructura. Ahora empezamos a jugar con los verdaderos y falsos. Bueno, primero tenemos el entrega resultado, que es el print del cambio. No tiene mucha complejidad. Es decir, esto de acá va a ser un print del monto convertido, que está aquí. Sería entrega resultado, print, cambio o monto convertido, el nombre de la variable que ustedes le hayan puesto. Lo importante, recuerden, siempre es la lógica, no el nombre de la variable. El nombre de la variable es importante mantener consecuencias. Si le pongo A, que sea A el resto del ejercicio. Y ahora empezamos a jugar con las condiciones. ¿Por qué le cerramos las condiciones al usuario? Porque si nosotros le decíamos, escriba si quiere dólares, euros o yenes, ¿cuántas posibilidades de respuesta había de parte del usuario? Estaba dólares, euros, yenes. Caso A. Estaba dólares, no me pongáis las mayúsculas por sucia, dólares, euros, yenes. Segundo caso. Estaba dólares. Bueno, de hecho, gracias. Vamos a tomar la euros. Pero, desgraciadamente, vamos a tener que llevarlo a un compilador de texto menos inteligente. Bien. ¿Y para qué nombrar que existe dólar, euro, bien? Y ni siquiera me estoy metiendo con el tema de la sensibilidad de las mayúsculas y las minúsculas. Dólares, euros. Todas estas son combinaciones distintas. Como ustedes, si solo conocemos hasta ahora el sí, sí, no. Mira, que el Mazor está durmiendo ahí. ¿Cómo ustedes van a poder procesar tantas opciones? Porque aquí yo puse unas 12, tengo que haber puesto unas 12, 15. Pero el usuario se puede equivocar fácilmente de 100 maneras distintas. Entonces, ¿cuántas condiciones tendríamos que tener para poder procesar dólares, euros, yenes, en todas sus combinaciones posibles de letras? ¿Unas 500? ¿Unas 700? Y establecer 700 condiciones lógicas obviamente no es factible. Yo creo que eso es de cajón. Entonces, ¿nosotros qué hacemos al definirle? Oye, ingrésame 1, 2, 3, ingrésame ABC. Que tiene 3 opciones. Nuestras opciones son cerradas. Y al ser cerradas, nosotros podemos generar nuestras condiciones de forma cerrada también. Es decir, nuestras condiciones van a tener un 1, un 2, un 3, un A, un B y un C. 3 condiciones lógicas. Sobre las 15 que tengo acá, como más. Que pueden ser siempre más. No es que se muy tierna durmiendo ahí. Entonces, en base a eso, siempre que hablemos de condiciones, cierren el espacio al usuario de equivocarse. Siempre lleven los números, siempre lo lleven las letras, cosa de que sea un posible ingreso por cada campo o por cada tipo. Aquí tenemos 3 diferentes, pero que podrían ser 300, 500. Entonces lo dejamos en 3, cerrándole el espacio. A, B, C. ¿Y qué pasa? Sí, de hecho, se va a equivocar igual. Si es que un usuario de verdad se va a equivocar igual, le va a ingresar una A mayúscula en vez de una minúscula. Pero si ya no es problema de ustedes. Ustedes establecieron bien su rango. Como les digo, en el futuro existen herramientas para poder evitar que se equivoque, pero mientras tanto no podemos, así que trabajamos con lo que tenemos. Entonces, en base a eso establecemos nuestra condición. Acá dice 1 para dólares, 2 para euros, 3 para yenes. Entonces dice, ¿el tipo de cambio es igual a 1? Si esto es verdadero, calcula el cambio. ¿Calcula el cambio cómo? Dividiendo el monto por 8,1760, que era lo que costaba el euro, el dólar cuando yo generé esta guía. Igual fue hace harto, porque por lo visto el dólar está en el techo. En estos momentos tiene que estar como 700, pero eso no es relevante, si a la larga es un monto. ¿Cómo generamos el cambio siempre de nuestra moneda? Valor dividido en valor. Nuestra moneda siempre es la más de valor, entonces valor dividido en valor. O sea, tantos miles de pesos dividido en el monto del dólar. Si esto es falso, es decir, si no se cumple, recuerden, si no, sí, si no, sí, si no. La cámara está luego.
Transform, flip horizontal. Falso. Sí, sí, no. Sí, sí, no. Sí, sí, no. Si es que no, tenemos que comprobar nuestro segundo caso, porque tenemos más de un posible caso falso. Porque tenemos si es que es dólar, si es que es euro, si es que es yen. Si es que es dólar, si es que es euro, si es que es yen. Cubrimos el dólar. ¿Cuánto nos queda? Nos queda el euro y el yen. Entonces vamos por el euro. ¿Cómo comprobamos el cambio del euro? Si es que el tipo de cambio es igual a 2. Si el tipo de cambio es igual a 2, el monto tiene que ser dividido por el valor del euro, que es 884,8 en ese tiempo. No me acuerdo cuándo y se está ahí. Y tenemos cubierto el cambio del euro. Recuerden, aquí tenemos una condición lógica combinada. Si se cumple esto, bacán. Si no, se abre otro. Sí. Si no, sí. Si no, sí. Es decir, ¿puede haber un sí dentro de un si no? Sí, perfectamente. De hecho, ya lo vieron en la tarea. Tenían 2 ejemplos en la tarea que eran así. Dicho eso, tenemos que calcular el cambio nuevamente. ¿Por qué? Si bien no podemos asegurarnos de que el usuario va a ingresar siempre los datos, no podemos tener aquí una estructura de repetición que esto lo devuelva al principio. Por ejemplo, imagínense el usuario, la idea es que si se equivoca el programa empiece de nuevo. Aquí les va a tirar un error, ingresó mal el número. Entonces, una vez que tenemos 2 cubiertos, tenemos que cubrir el tercero. ¿Cómo cubrimos el tercero? Haciendo otra comprobación, una condición lógica. El cambio es igual a 3. Si es igual a 3, realizamos la división. Cambio va a guardar el monto dividido en el total, o sea, en el valor del yen, ¿cierto? Que 7,5 yen en ese tiempo equivalía a un peso, creo. No, al revés. Un yen equivale a 7,5 pesos chilenos, por lo menos cuando dice este aquí. Entonces, ¿el tipo de cambio corresponde a yen? Sí. Como corresponde a yen, calculamos. Si no, ¿cubrimos nuestras 3 condiciones? Sí. Entonces, nuestra posible cuarta opción no existe, es un fallo. Como es fallo, un mensaje, ingrese 1, 2 o 3, y listo. Entonces, siempre nuestro resultado, que es cambio, va a entregar o el monto, en estas 3 situaciones, o si el usuario se equivoca igual, como dice Yaro, un mensaje que diga, oye, ya, te estoy diciéndote. Sí, te estoy diciéndote. Es muy importante remarcar las T al inicio y al final. ¿Ven? ¿Se entiende esto hasta aquí? Antes de que pasemos al pseudocódigo para que le echemos un ojo. ¿Dudas con este diseño? Que ya está en campus para que lo puedan descargar y manosear a su gusto. Yo no entendí eso que dice T cambio es igual. ¿Esto? Eso. Sí. Ya. Recuerda, tipo de cambio o T cambio en este caso se llama la variable del tipo de cambio, que puede tener un 1 para dólares, un 2 para euros, un 3 para yenes, ¿cierto? Ah, ya. Ya, entonces ahí se hace la comparación. Si es igual a 1 significa que decidió dólares, porque el 1 es dólares. Yo definí que 1 era dólares, 2 era euros y 3 para yenes. ¿Puedo haberlo definido al revés? Decir 3 para dólares, 2 para yenes y 1 para euros, sí. Porque yo decido. Yo le estoy diciendo al usuario cómo tiene que ingresar los datos. ¿Ya? Gracias. Vale. ¿Más dudas con esto? Mientras tanto, me voy a mutear, pero lo estoy escuchando. Pero es que le tengo que servir comida a la... Tengo micrófono inalámbrico, tapo la cámara porque tengo que servirlo. Lo escucho y le hablo igual. Aprovechen de matar todas sus dudas. Si bien esto no es un ejercicio de prueba, que es lo que vamos a ver a continuación, es un ejercicio que abarca relativamente todo lo que podemos ver, que son condiciones lógicas, entrega de resultados y lectura de los mismos. Y ahora la bestia está comiendo de pan. Ya, ¿no hay duda entonces? Pasamos a pseudocódigo. Tenemos nuestro diseño, ¿cierto? Que yo prefiero siempre copiarlo arriba del pseudocódigo para poder ir bajando a gusto. Ya, ¿qué tenemos primero? Algoritmo. Seguimos la misma estructura, entrada. Desde entrada se va a la izquierda, leer monto.
En este caso aquí falta un print que les dije, les comenté que me quedé sin espacio, pero lo vamos a hacer acá. Print. Ingrese el monto monetario a cambio. Luego tenemos el tipo cambio. Perfecto, vamos a archivar un poquito porque se vea todo. Y tenemos print $1, $2, 3. ¿Quién me puede decir lo que está mal en lo que acabo de escribir? ¿Qué está mal aquí? Cada uno debería tener un print en vez de agarrar los tres con uno. Onda escribir print $1, print €2, print 3 yen, una cosa así. Sí, Ya, no es necesario porque a lo largo le estamos presentando todas las opciones de un usuario. El resultado de cara al final va a ser el mismo, el usuario tiene la información. Va por otro lado. Las comillas, dice Yarod. Muy bien. El texto plano, el no variable, va con comillas. Las variables sin comillas. Texto con comillas, variables sin comillas. Aquí igual me comí una comilla, pero eso ya fue de pago, no fue lo que quisiera. Muy bien, Yarod. Muy bien. Ya, entonces seguimos. El tipo cambio, ¿cierto? Volvemos arriba. A ver si está haciendo alguna. Probablemente soy padre soltero. Desarrollo. Determinar, cambio y calcular, ¿cierto? Porque nosotros estamos subiendo, volvemos acá. Y aquí es donde se pone interesante y por qué les insistí tanto que hay que marcarlo si no. Que aquí lo voy a marcar con negrita, ¿no? Porque ya vieron más o menos cuál es la idea. Sí. De cambio es igual a 1, se me baja la imagen. Ahí sí. Vamos a meter un poquitito. No le puedo meter un poquitito zoom. Ah, pero puedo cerrar los comentarios. Resolver. Vista. Creo que está acá los comentarios. Impresión vertical en paralelo. Comentario, revisar. Mostrar comentario. Ahí está. Ya, mejor. ¿Se me fue el tema? Entonces, este cambio igual a 1, ¿cierto? Pasamos acá que es calcular cambio. Esto lo vamos a hacer. Aquí me faltaron los slash. Recuerden que todo lo que no sea condiciones lógicas o lo que está a nivel de sentencia siempre va con slash. Las condiciones lógicas no llevan slash. Recuerden. Las condiciones lógicas y lo que está en sentencias. Todo esto lo lleva. Calcular cambio. ¿Y qué es calcular cambio? Cambio igual monto dividido en 817.6. Volvemos arriba. ¿Qué nos toca ahora? Si no. Y bueno. Aquí es donde entra lo que yo les digo. Comprobar cambio euro. Tenemos otro sí. ¿Cómo vamos a evitar que nuestros sí se nos mezclen? Marcando bien el cierre. Que ya la tabulación lo hace, pero si podemos marcarlo mejor, no lo ganamos. Tipo cambio 2, ¿cierto? Calcular cambio. En este caso, cambio va a ser igual a monto dividido en 884.8. Me pasó una carita feliz sin querer. Recuerden, no lleva slash, sí lleva slash. No lleva slash, sí lleva slash. Sí, si no, no llevan. Las variables no llevan, todo lo estoy yo. Soy súper majadero con esto porque quiero que quede claro. Luego, volvemos arriba, ¿cierto? Y pasamos que hay un sí no, hay un falso. Si no. Y ahora pasamos al siguiente paso. ¿Qué nos dice? Comprobar yen. ¿Qué significa esto? Que hay otro sí. Sí
Cambio igual a 3, calcular cambio. ¿Y cómo se calcula el cambio? El cambio se calcula como cambio igual monto dividido en 7.5. ¿Toca arriba? Sí, toca arriba. Bueno, vamos a tener que seguir arriba por temas de que se me acabó la hojita. Esto serían... No, aquí vamos a tener que meter zoom porque necesito ver la sangre. Llegamos hasta acá, ¿cierto? Cambio monto punto 5 y volvemos. ¿Y ahora qué tenemos? El si no. Si no. Volvemos hacia adentro. Entregar fallo. Recuerden que siempre voy izquierda a derecha, izquierda a derecha. Entregar fallo. ¿Qué es entregar fallo? Cambio igual ingrese 1, 2 o 3. Tal cual está acá. Y finalmente, volvemos al nivel, bueno, tenemos que cerrar lo que nosotros dijimos que tenemos que cerrar. Y sí, este sí abarca todo esto y se cierra ahí. Esa es mi condición si no. Mi si no abarca todo esto de aquí. Lo podemos ver clarito. En el siguiente se cierra a este nivel. Como se cierra a este nivel, mi condición si no abarca todo esto de aquí. ¿Y cuál es la siguiente? Esta que está aquí. Esta que está aquí se cierra aquí. Entonces, esta que está aquí abarca el si no todo lo que está aquí. Todo esto es mi caso falso. Y así no se me mezclan los sí. Si se dan cuenta, está muy marcado donde empieza uno y termina el otro. Empieza uno y termina el otro. Entonces nos evitamos los enredos de, se me metió un sí dentro del otro y todo el tema. Que vamos a trabajar con llaves después, porque el lenguaje de programación se ocupan las llaves feas para todo ese tema. Pero igual es mejor acostumbrarse al tiro a tratar de ver. ¿Ya? Entonces yo por eso soy bien majadero con el tema de los fin sí, que no son obligatorios, pero son muy útiles. Muy, muy útiles. Voy a preguntar al tiro si es que tienen dudas. Salida. Entregar resultado. Cambio. Y ese sería nuestro pseudocódigo completito. ¿Dudas con esto? ¿Consultas? También te va a hacer una cosa. Lo estoy escuchando, lo estoy viendo, lo estoy leyendo, así que por favor, consulten. ¿Quedó todo claro? O sea, si no me consultan y quedó todo claro, también. Profesor, era todo, ¿cierto? El pseudocódigo. Exactamente. Ah, vale. ¿No hay dudas? ¿Consultas? ¿Está todo claro? Profe, en el último print no lleva comillas en este de acá. ¿Qué tiene adentro el print? Una variable. ¿Y las variables? No llevan comillas. Exactamente. Que se grabe en la mente, que se grabe en la mente. Aquí remarcamos harto. Las llaves sin comillas. Ya. Si no hay dudas, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, se van a preguntar por qué le saqué foto a la asistencia si yo no pido asistencia. Bueno, debido a que hoy en día hubo una muy buena participación del curso, bien activos, preguntando harto y hablando ya sea por el chat o por voz, y eso me gusta, me agrada, porque bueno, ahí estamos encima de la prueba. Todos ustedes tienen 2 décimas para la prueba, parten con 2 decimitas de punto base, que no es mucho, pero suma. Eso en primer lugar. 1, 1, 2, exactamente, parten del 1, 2. Que motiva un poquitito, aunque sea una partida, algo así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar en conjunto en mi correo, en mi mar de cosas que tengo. No en el correo, lo tengo en el campo. La prueba del semestre anterior. Y le vamos a echar un ojo. Voy a filtrarla en caso de que tenga que modificarlo un poco. Estoy en el campo del profe. Y la voy a subir para que ustedes puedan resolverla. De todas maneras, le voy a decir a Joaquín que durante la ayudantía del jueves resuelva precisamente la prueba. De tal manera que si ustedes no pueden asistir a la ayudantía, puedan ver la grabación durante el fin de semana en su horario de estudio, que asumo que serán en la madrugada, como el de todo el mundo, y puedan
ir revisando lo que necesiten para ello, ¿ya? Ya, este ejercicio fue el ejercicio de la prueba del semestre anterior. Como los chicos alcanzaron a ver ciclos, cosa que por temas de tiempo ya no vamos a ver, porque me parece absurdo pasárselo en media hora y que entre en la prueba, así que vamos a hacer un trato y lo vamos a ver desde la primera clase de programación. Les voy a mandar algunos videitos, les voy a dejar material para que vean después de la prueba, así como para empezar a agarrar ritmo, pero no se los voy a meter en la prueba si no lo hemos visto, me parece feo. ¿Ya? Ese es como el trato, no se los meto, pero son horribles eso, no les meto el contenido en la evaluación, no ingreso el contenido en la evaluación, y a cambio ustedes, cuando después de la prueba, les voy a dejar, no sé, videos de 5 minutos para que entiendan cómo funciona un ciclo. Son videos bien interesantes, van a estar ahí. Dicho eso, vamos a leer la prueba. La prueba siempre tiene nuestra estructura. Posee 140 minutos, debe entregar análisis y diseño en RG, además de programa en PC, en su caso va a ser análisis y diseño en RG. Va a ser netamente condiciones, así que va a tener peso en ese sentido, que vamos a trabajar harta condición, voy a ser bien majadero con eso. Considera el enunciado como cierto significa que por mucho que estos enunciados salgan de la lógica que nosotros conocemos, tienen que considerarlo como cierto. Ustedes imaginen que esto es verdad, es la verdad absoluta y se quedan con esto. Si van a asumir cosas, tienen que poner en su análisis, se asume que, dos puntos. Onda, se asume que aquí falta tal información, y ustedes quieren alargar el problema y meterle otras cosas porque les facilita el tema, pueden hacerlo, están en su derecho, pero no es obligatorio. O sea, no lo recomiendo, yo les recomiendo siempre que se mantengan en el enunciado. No se salgan de la lógica del enunciado porque se van a marear. Dicho eso, empecemos a leer. Dados los recientes eventos vividos a nivel nacional, tanto debido al aumento de los casos como a las diferentes fiestas clandestinas registradas a nivel nacional, siendo Temuco el nuevo epicentro. Esto fue justo cuando Temuco sacó una fiesta clandestina terriblemente grande el año anterior, que fue pues, a finales de abril, principios de mayo. Entonces, justo cayó, pero pleno. El Ministerio de Salud requiere automatizar la forma, en este caso, para mantenerlo en la actualidad, tendríamos que poner aquí a física. Requiere automatizar la forma en la que se entrega la información de la tasa de positividad de los exámenes a nivel nacional, pero con nivel de detalle de región a región, con el fin de tomar decisiones de cara al plan paso a paso. Para llevar a cabo el proyecto, se le solicita a usted que se realice un sistema informático que permita calcular, en base a la tasa de positividad ingresada para cada región, el nivel de avance en el plan paso a paso. Si la tasa está sobre un 15%, se debe notificar cuarentena, entre 5 y 14% su avance a transición, o si es menor, a fase de preparación. Además, el avance o mantención de cada región, 15 regiones, debe entregar un promedio de la tasa de positividad nacional para comprobar las condiciones. Bueno, esto es el añadido de si hubiera un ciclo, porque esto nos permite realizar la pega para una región, y esto nos agranda el tema para 15 regiones. Y aquí es donde entrarían las estructuras cíclicas que no vamos a ver. Y no nos vamos a ver con esta parte, porque todo esto es la parte de repetición, que básicamente nos dice que tenemos que para cada región realizar el cálculo que está arriba, y en total debemos entregar un promedio de la tasa positiva nacional, es decir, de los 15 datos calcular un promedio, para comprobar las condiciones de la pandemia y la comparación del promedio de la tasa nacional con respecto a la realidad de la región de la Araucanía, es decir, comparar el promedio con la región 9, indicando si la región está por sobre la tasa positiva. Esto de aquí ya no va a entrar, porque esto es ciclo, pero lo de acá sí. Esto es perfectamente un ejercicio de prueba de condiciones, bastante acortado, es decir, esto en la realidad va a ser un poco más grande. ¡Ay! Esta es la vez que anda molesto. Esto va a ser en las condiciones un poquito más grandes cuando lo llevemos a la realidad, pero en este caso es bastante acotado. Es como existen tres condiciones. Dicho eso, vamos a hacer el mismo ejercicio para que lo veamos por encimita y ver qué se aplica para todos. Y luego el resto lo vamos a hacer en cualquier ayudantía. Ustedes lo pueden hacer, les recomiendo que lo hagan por su parte. Yo, después de que terminemos la prueba, o sea, esta clase, la prueba no tiene mucho sentido. Ah, ya sacó las uñas, se va. Sucia, ¿qué te crees? Una vez que termine esta clase voy a subir guías y cosas que ya tenga resueltas, voy a revisar bien mi Drive porque tengo un desorden terrible. Voy a sacar las guías que les puedan servir, que tengan condiciones, se las voy a dejar subidas para que puedan repasar, ejercitar. La gracia sería que no solamente miraran la guía, sino que trataran de mirar solamente el enunciado y armar todo el problema y que después lo comparen, para que puedan decir, ah, ya, yo hice esto así, esto está acá. Y así van surgiendo más consultas, pueden llegar con consultas del jueves, pueden enviar consultas del fin de semana, en horarios prudentes, no a las 2 de la mañana, pero muévanse con el tema del
en el sentido de que hagan los ejercicios. Y así van a salir caleta de dudas que hasta ahora no han tenido porque no han soltado la mano, que es normal. Que semestre pandémico. Entonces, hagamos el mismo ejercicio. ¿Cuál será el problema que necesitamos resolver? Si se dan cuenta, aquí tenemos un texto bastante más denso respecto al problema. Entonces, aquí tenemos que saber filtrar. ¿Cuál es el problema que estamos buscando resolver? Yo me voy a tomar agüita porque ya mucha vivía. Los leo, los escucho. Automatizar la entrega de información de la tasa de positividad. Ya. ¿Eso está en qué línea? Ahí está. Efectivamente. Si necesitáramos marcar algo de texto como entrada, sería automatizar la forma que se entrega la información de tasa de positividad de los exámenes, en este caso a nivel de examen. Porque esto no tiene signos. ¿Cómo detectaste que era esto? Exacto. Problema. Automatizar, cuando dice automatizar, igual es como Ya. clave. Muy bien. Este lo va a tener que resolver. Que lo dejé como entradas. Este no es. Elimino el comentario. Porque no me deja eliminar el comentario, güey. Vamos a copiar. Vamos a pegarlo en plano. Se fue. Se fue. Hay dos palabras clave acá que nos pueden ayudar a identificar el problema. En primer lugar, automatizar. Es decir, hay algo que se necesita trabajar, pero más destacable aún, requiere, solicita, me pide, me ruega. El requiere es nuestra palabra clave. El automatizar nos ayuda a caleta, nos dice, oye, sabes que hay un sistema informático, hay automatización, hay procesos, hay programas. Pero el requiere es la palabra que nos marca. El requiere, necesita, solicita. Siempre van como por ese lado las palabras. Y lo van a ver en todos los ejercicios. Se mantiene la misma estructura. Me lo exige, por ejemplo. ¿Cuáles serán las entradas? ¿Cuáles serán las salidas? Tasa de positividad de la región. Ya. Esa es la entrada, dicen. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión de que era la tasa de positividad? Cuando dice en base, calcular en base. Efectivamente, calcular en base a, que sea en base a, nos está diciendo necesito esto para calcular. Entonces con eso nos está diciendo que la tasa de positividad es necesaria y que el nivel de avance es necesario. No, correcto, que el nivel de avance no. La tasa de positividad es necesaria. La tasa de positividad ingresada. Entonces esto es la entrada. ¿Cuál será nuestra salida? Notificar la cuarentena, decisión o preparación. Esto de acá. Y si tuviéramos que generalizarlo, nos dice, Como la fase. ya, pero miremos el texto. Nos permite calcular en base a A, es decir, en base a esto, en base a la entrada, nos permite calcular ¿qué? La salida. El nivel de avance en el plan paso a paso. Texto de este tipo, que este es un caso bien particular, pero que entender que normalmente los textos se estructuran así. En base a A se necesita B. Entonces B va a ser el resultado de calcular A.
Entonces, esto de acá es la generalización de la salida. Y ya tenemos nuestras entradas, procesos y salidas marcadas. Así, en dos pasamos. ¿Se entendió? Sí, En el chat, sí, sí. ¿Alguien que no había entendido hasta aquí? aquí igual se utilizarían los tres sí, sí, no. Exactamente, tres condiciones. De nuevo, esto, como estaba pensado para trabajarse con ciclos en la prueba, es más sencillo de lo que va a ser su prueba. Porque si le hago una prueba así de corta, me la van a resolver en media hora. Sí, les tengo fe. Entonces, va a tener más condiciones, pero va a mantener la misma estructura. Introducción de texto chamullo, definición del problema, las entradas y las salidas. Y ya con eso podemos empezar a definir, para entregar esta salida tengo que realizar este cálculo. Porque en este caso ya el qué hacer, yo creo que ahí lo comentó recién su compañero, si la tasa está por sobre un 15%, es decir, si la tasa, sí, condición, if else, sí, no. Si la tasa está por sobre un 15%, es decir, si tasa mayor a 15, o 0,15, o dependiendo como ustedes le digan al usuario que ingrese los valores, notifica cuarentena. Si no, si es mayor a 5%, es decir, está entre 5 y 14, está es súper importante que lo tengan claro. Aquí me están diciendo que tiene que ser sobre 15%, entre 5%, X y 15%, ¿cierto? Bueno, 14% porque está con números enteros, para no marear. O bajo el 5%. Entonces, tenemos esto. ¿Cómo hacemos las condiciones lógicas? La primera es evidente. Si X mayor a 15%. La primera es de cajón. Y no. Sí, tenemos la siguiente condición. ¿Cómo se llama esta condición, que es la de transición? ¿Cómo la armarían ustedes? Quizás dividirla en otra más, o sea, en dos. Si es mayor a 14 y menor a 15. Una cosa así. En este caso no sería el O, sería el I. Este sería menor a 14. Una cosa así dices tú. ¿O te entendí mal? Sí, sí, Ya, esto efectivamente se puede hacer. Existen las condiciones compuestas en los sí, sí, no. Se puede establecer y otra cosa, y otra cosa, y meter infinitas y para que cumpla varias condiciones. Ahora, si estamos hablando de números enteros, y esto tiene que ser entra, así que esto tiene que ser menor o igual, y esto mayor o igual. Porque tiene que ser entre, ojo con eso, es sobre, bueno, este es sobre un 15%. Entonces, bueno, aquí debería ser igual o sobre un 15%, ahí sí, claramente lo redacto mal, pero suele suceder. Ya. Entonces, esta es una forma de resolver el problema, pero el tema es que si yo ya comprobé que es menor a 15, sí o sí está entre 0 y 14. Llevo los números naturales. 1, 2, 3, 4. Si nosotros estamos comprobando si X es mayor a 15 y nos dijo que es falso, es decir, esto de acá no se aplicó y pasamos al si no, significa que estos 5 números ya se borraron.
Bueno, esto es mayor o igual a 15, ojo. Mayor o igual a 15. Eso significa que estos 6 números desaparecieron. Teniendo del 1 al 14, ¿es necesario que yo pruebe si es que el número está entre... O sea, ¿es menor a 14? ¿O ya lo tengo listo? Existe algo en el álgebra que se llama la regla de transitividad. Si A es menor que B y B es menor que C, A es menor que C. ¿Cierto? Bueno, aquí aplica la misma condición. Si ya sé que es menor que 15, y sí o sí es menor que 15, no tengo que revisar si está entre 1 y 14, porque sí o sí es menor que 15, por ende está entre 1 y 14. Es decir, la condición de acá, sin querer, se está mezclando con la de acá, porque solo llegan acá los que no cumplan esta condición. Entonces, esto de acá no es necesario. Porque ya sabemos que nuestro número está entre 1 y 14 por el hecho de que es menor o menor a 15, porque mayores o iguales fueron eliminados. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Alguien que no lo entienda? ¿Para darle otra vuelta? Yo mientras voy a armar la condición que falta y lo estoy atento. Dado que nadie preguntó, asumo que todos lo entendieron. Y si es que no, vamos a ver el siguiente caso. Partimos con números del 1 al 20, ¿cierto? 15, 6, 7. No tengo que escribir números que voy a borrar inmediatamente, pero bueno. Si es mayor o igual a 15, pasan cosas. Si no, significa que llega acá. Significa que es menor a 15. Fuera. Tenemos entre el 1 y el 14. Ahora, los siguientes valores entre 5 y 14. Mi límite superior ya está cubierto. Tengo que revisar el límite inferior. ¿Es mayor o igual a 5? Si esto es verdad, se hacen las segundas acciones. En este caso sería notificar transición. Si no, paso a la tercera opción. Ya no existen los números mayores al 5. Nos quedan solo números entre el 1 y el 4. Todos nuestros números restantes, si no son mayores a 5, son menores que 5. Si no son mayores, iguales, son menores. Es como si no es A, es B. La misma estructura. Debido a eso, nuestra tercera condición no hay para qué revisarlo. No tenemos que hacer aquí un si X es menor que 5%. Porque esto es redundante. Si no es esto, por obviedad es esto. Entonces, esto de acá no es necesario, no hay que aplicarlo. ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Van a perder tiempo? Sí. Decisión de ustedes. Pero remarcar, no es necesario debido a que la condición de acá evita que estos valores lleguen acá. Es imposible que haya un número mayor que, o sea, claro, mayor que 14 si es que llegó al si no. Es imposible, es físicamente imposible. Bueno, matemáticamente imposible. ¿Ya? Es un detalle no menor, pero que, o sea, un detalle menor, pero que es bueno tener en cuenta. Eso. Les invito a que traten de resolver esto si es que se ven con tiempo de aquí al jueves, para que Joaquín le eche una vuelta a esto, lo resuelva junto con uno o dos enunciados que le voy a mandar para que él resuelva. Y ustedes puedan tener material resuelto por parte del Joaquín, material resuelto por parte mía, y aparte las propias guías para que puedan ir comparando. Decir, esto se hizo así. ¿Por qué se hizo así? Porque está escrito aquí. ¿Por qué está escrito acá? Y si dicen, no entiendo por qué esto se hizo así. Profe, ¿por qué se hizo así? Joaquín, ¿por qué se hizo así? Preguntar. Porque están los espacios, si bien a veces no te me van a contestar, están los espacios, así que con confianza. Dicho eso, vamos a cortar la grabación